Episodio 1, el susurro en la cadera. No fue una voz. No fue una visión. Fue un susurro. Y no vino del cielo. Vino desde mi cadera, como un temblor contenido, que no buscaba fe, sino carne. Tenía 17 años. Aún rezaba por costumbre. Aún creía que Dios vivía en lo alto. Lejos de mis dedos. Lejos de mis piernas. Hasta esa noche. Soñé con una figura hecha de viento y calor. No tenía rostro. Pero me miraba. Con la espalda. Con el pecho. Con un deseo antiguo que no sabía cómo pronunciarse. Me dijo algo. Pero no en palabras. En escalofríos. En humedad. Me desperté con la sábana pegada entre los muslos. No por sudor. Por presencia. Y entonces, lo escuché. Muy suave. Muy profundo. Un susurro. Justo en mi cadera derecha. Justo donde comienza el temblor. Decía mi nombre. Pero lo decía gimiendo. No me moví. No recé. Solo dejé que se instalara dentro. Porque no era miedo lo que sentía. Era un reconocimiento. Como si algo que siempre me había habitado por fin se atreviera a tocarme. Pasaron días. El susurro volvía. Siempre en la madrugada. Siempre en el mismo lugar. No exigía nada. Solo hablaba. Con mi piel. Con mi pulso. Con mi clítoris. Aunque yo no me atreviera a tocarlo. Hasta que una noche. Me rendí. Puse mi mano sobre mi cadera. Deslicé mis dedos hacia el centro. Y al primer contacto, la voz se hizo carne. Mi carne. Mi voz. Mi Dios. Gemí. No de placer. De comprensión. Y en medio de ese espasmo sagrado, escuché lo que nadie había dicho jamás. Yo no habito los cielos. Habito donde tú tiemblas. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, no rezo. Invoco. Provoco. Escucho. Porque el Dios que me encontró no está en un altar, está escondido en mi cuerpo. Y susurra, cuando la cadera se arquea. Episodio 2, el placer de los ángeles. Nadie me enseñó a tocarme. Y sin embargo, esa noche, algo me guió como si ya lo supiera todo. No fue curiosidad, fue llamado, como si mi dedo no buscara placer, sino una puerta, una llave, un salmo secreto escondido, en lo más íntimo de mi carne. Me tumbé en silencio, la ventana abierta, el corazón temblando como hostia a punto de romperse. Y cuando mis dedos se deslizaron sobre mi centro, no fue un gemido lo que nació, fue una lengua. Hablé, pero no con la boca. Mi útero pronunciaba sílabas de fuego, de algo más alto que el cielo, y más profundo que el pecado. Cada roce era un verbo, cada contracción, una oración. Y entonces ocurrió, el clímax, pero no como lo imaginan. No grité, no jadeé, canté, una nota larga, sostenida, que salió de mi garganta, como si un ángel la empujara desde dentro. Al mirar mi cuerpo, vi sangre, pero no de dolor, ni de menstruación. Era fina, dorada, y escribía sola, un trazo en mi muslo, una curva en mi vientre, palabras que no conocía, pero que mi piel recordaba. ¿Qué es esto?, susurré, y entonces, lo sentí. Ellos, no uno, varios, ángeles, no bajaban con alas, bajaban con deseo, con sed, con obediencia. Se postraron a mi alrededor, no para salvarme, para adorar lo que acababa de pasar. Uno de ellos tocó la sangre en mi piel, la lamió, y cayó de rodillas llorando. Ella ha sido escrita, dijo, el verbo está encarnado, pero esta vez, fue ella quien lo hizo carne. No me asusté, no sentí vergüenza. Solo una certeza nueva. El placer puede abrir el cielo. Y las mujeres son sus profetas. Desde esa noche, cada vez que me toco, un ángel se arrodilla. Episodio 3, pecado en el confesionario. No fui a confesarme por culpa. Fui por curiosidad, porque algo dentro de mí ardía. Y ya no podía seguir llamándolo pecado. La iglesia olía a incienso rancio, a paredes cansadas de repetir lo mismo. Pero el confesionario aún tenía aliento. Me senté, no bajé la mirada, no crucé los brazos, solo esperé. Y cuando el padre Camilo habló, su voz era grave. ¿Segura, santa, que deseas confesar, hija, que anoche me toqué, y Dios me habló desde mis gemidos? Silencio, largo, denso, santo. Lo escuché tragar saliva, luego respirar, luego temblar. ¿Cómo te habló?, preguntó. Ya no como sacerdote, sino como hombre.
Me acerqué al enrejado. Deslicé 2 dedos por el borde de la madera. Y susurré, con cada orgasmo. Él escribía algo sobre mi piel. No sé qué dice, pero los ángeles lo lamen como si fuera sagrado. Del otro lado, el silencio se rompió. Un jadeo, una confesión al revés. Y entonces lo vi, no a través del velo. Lo vi salir, abrir la puerta del confesionario. Mirarme, sus ojos ya no creían. Su cuerpo sí. Se arrodilló ante mí, tomó mi mano, y la llevó a su pecho. ¿Me dejarías tocar esa escritura? No respondí. Me levanté la falda, y en mi muslo, donde aún quedaban rastros del oro sangrado, lo dejé posar su dedo. Apenas lo tocó. Gritó, no de placer, de revelación. Y en ese grito, perdió la voz. Intentó hablar, pero de su boca no salía nada. Solo lágrimas, solo gemidos. Y en sus ojos, su fe se quebraba, como hostia entre dientes hambrientos. Lo dejé allí, de rodillas, mudo, temblando, porque yo no vine a confesarme. Vine a recordarles que a veces, el verdadero pecado es ignorar lo que vibra dentro. Episodio 4, Lengua de espíritu. No era un idioma humano, ni celestial, ni aprendido. Era una lengua húmeda, sagrada, y solo nacía cuando mi cuerpo se abría. Comenzó con un suspiro, uno largo, de esos que no se exhalan por la boca, sino desde el vientre, y luego, una sílaba, redonda, electrizante, salió de mí sin que yo la pensara, como si alguien más, algo más, usara mi garganta para decir lo que el mundo nunca se atrevió a nombrar. La primera vez ocurrió en la ducha. El agua me tocaba, pero algo más me atravesaba. Me acaricié sin culpa, sin prisa, y justo cuando el orgasmo me alcanzó, hablé, no grité, no gemí, hablé, una lengua que no era mía, que no estaba en libros, pero que cada gota de agua entendía. Los espejos se empañaron, el piso vibró, mi ombligo brilló como una cicatriz viva. Y al terminar, caí de rodillas, no por vergüenza, sino porque el espíritu me había usado, como boca, como profeta, como instrumento de lo no dicho. Desde entonces, cada vez que alcanzaba el clímax, hablaba, las palabras salían con fuerza, con ritmo, con lágrimas, y las mujeres que estaban cerca, también las entendían. Una amiga me escuchó, se masturbó frente a mí, y cuando llegó al orgasmo, pronunció las mismas frases, exactas, aunque no sabía qué decían. Solo sabía que su piel vibraba diferente, más libre, más sabia, más santa. Grabamos una sesión, lo subimos en secreto, no como porno, como misa, y en menos de una semana, miles de mujeres escribieron lo mismo. No sé qué dijiste, pero mi cuerpo lo entendió. No todas pueden hablar esta lengua, solo aquellas que se tocan, sin miedo, con fe, con entrega, porque el espíritu ya no baja en palomas, baja en lengua, y solo se manifiesta en cuerpos dispuestos a temblar. Episodio 5, el altar de mi ombligo. Al principio era solo una sensación, un leve calor, un pulso suave debajo del vientre, como si algo dentro de mí respirara. Con fe, una noche desperté empapada, no de sudor, ni de deseo, era luz, luz líquida, dorada, salía de mi ombligo, y no dolía, brillaba. Me acerqué al espejo, lo toqué, y sentí una electricidad suave, como una lengua hecha de miel y oración. No era una herida, era una boca que no hablaba, pero atraía. A la mañana siguiente, mi ombligo olía a incienso, y los pájaros cantaban más cerca de mi ventana. Los rumores comenzaron con mi vecina. Ella me vio en ropa interior, y al mirarme el vientre, cayó de rodillas sin saber por qué. Dijo que vio una cruz invertida de luz, que escuchó a su madre fallecida, y que sintió un orgasmo, sin tocarse. No dije nada, no lo negué, solo esperé. Y las demás llegaron. Primero fueron mujeres, con preguntas, con vergüenzas, con rabia. Me pedían permiso para verlo. Yo decía, no lo veas, bésalo. Y al posar sus labios sobre mi ombligo, temblaban, lloraban, sanaban. Después vinieron hombres, muchos, pero no todos pudieron resistir. Uno eyaculó al tocarlo, otro se desmayó, uno más confesó sus pecados sin que yo hablara. El Vaticano envió un emisario, un monje en silencio perpetuo. Se arrodilló frente a mí, me miró el ombligo,
y escribió en su lengua: aquí hay un altar. Y no fue construido por manos humanas. Desde entonces, mi casa se convirtió en templo. No había estatuas, solo alfombras, velas, y mi vientre, expuesto en el centro de la sala, como fuente viva. Dicen que en mi ombligo se puede escuchar la voz de lo divino. Si lo besas con fe, y que si apoyas la frente contra él, puedes recordar cómo sonaban los suspiros de tu madre antes de nacer. Porque no soy santa, no soy virgen, no soy diosa, soy altar, y mi ombligo es la nueva puerta del cielo. Episodio 6. Ella escribía con el clímax. No usaba tinta, no usaba papel, usaba orgasmos, y cada uno era un versículo vivo. Su cuerpo no era templo, era pergamino. Su espalda, un códice palpitante. Sus senos, puntos de exclamación. Sus muslos, el margen donde Dios comenzaba a escribir. Ella se llamaba Rebeca, y cada vez que se corría, algo nuevo aparecía sobre su piel. Letras, símbolos, oraciones completas, escritas con un lenguaje que ningún sabio pudo traducir. Pero todas las mujeres entendían. Al principio pensó que eran alucinaciones, que el vapor, el sudor y la locura del placer le jugaban con la vista. Pero entonces lo vieron otras, y comenzaron a leerla. Una noche, una amiga la acarició, y justo cuando el clímax la hizo gritar, 3 palabras brillaron sobre su vientre. Y la carne dijo: nadie sabía que venía después. Así que la hicieron venir otra vez. Y allí estaban. Amén, sin culpa. Desde ese momento, Rebeca ya no se masturbaba en secreto. Lo hacía en círculo, rodeada de mujeres que copiaban con sus dedos lo que su piel revelaba al temblar. Y cuanto más profundo era el orgasmo, más largo el capítulo, más clara la revelación, más sagrado el mensaje. El Vaticano la llamó hereje. Ella no respondió. Solo se tocó durante 3 horas seguidas, mientras 12 mujeres escribían sobre sábanas blancas las frases que surgían en su espalda baja. Cuando terminaron, una frase quedó marcada como fuego en su nuca. Este no es el fin. Es el principio que los hombres olvidaron escribir. Los textos fueron escondidos, prohibidos, pero circularon como fuego bajo tierra. Hoy, los llaman los evangelios de la piel. Y se leen no con los ojos, sino con la lengua, con los dedos, con el clítoris abierto a la fe. Rebeca ya no está. Dicen que su cuerpo fue llevado como reliquia, pero que si una mujer se corre con amor y rabia, puede sentir una línea escrita en la piel, y saber que todavía está escribiendo. Una letra a la vez, un orgasmo a la vez. Episodio 7. La hereje virgen. No había sido tocada. No por un hombre. No por nadie. Y sin embargo, sabía cosas que solo se aprenden con el cuerpo temblando. Se llamaba Alma. Cabello negro. Piel pálida. Voz suave como una confesión susurrada en la madrugada. Nadie la había penetrado. Pero su ombligo ardía por dentro. Y cuando cerraba los ojos, sentía que algo se abría en su interior, como si la divinidad estuviera empujando desde adentro. Vivía en un convento. Rezaba, ayunaba, cantaba himnos. Pero cada noche, su entrepierna rezaba otro salmo. Uno secreto. No con palabras. Con pulsos. Con calor. Con humedad. Nunca se tocó. Nunca necesitó hacerlo. Una noche, mientras oraba sola frente al altar, el crucifijo tembló. Las velas se apagaron. Y su vientre gimió, cayó de rodillas, con los muslos apretados, sintiendo una presión dulce, una vibración en el centro de su ser. Y allí, en la penumbra, pronunció su primera profecía: Dios está encerrado en mí, y quiere salir. Las demás monjas se asustaron. La creyeron poseída, pero no hablaba en lenguas, hablaba en verdad, y la verdad ardía. Una madre superiora intentó exorcizarla. La ataron. Le pusieron agua bendita en la frente, pero cada vez que la rociaban, Alma suspiraba, como si la acariciaran. Esto no es demonio, murmuró una novicia. Es deseo puro, deseo sin culpa. Días después, el Vaticano envió a un obispo. Al verlo, Alma se acercó, lo miró a los ojos, y dijo: tú me temes, no por lo que soy, sino por lo que despierto. Y sin tocarlo, el obispo se vino, lentamente, en silencio, con los ojos cerrados y la boca rezando palabras sin sentido. Ella nunca fue violada, nunca profanada, nunca tocada por la culpa. Y por eso era peligrosa, porque demostraba
que el placer no necesita penetración, solo presencia. La llamaron hereje, pero ella sonrió. Y al morir, su cuerpo no sangró, brilló. Dicen que si una mujer permanece virgen, pero su alma ha temblado por dentro, puede invocar a Alma en sueños y sentir, por primera vez, el pecado más puro del mundo. Episodio 8. Dios me tocó y lloró. No descendió con rayos, ni con gloria, ni con juicio. Llegó temblando, desnudo y arrepentido. Yo lo esperaba, no por fe, por instinto. Mi cuerpo sabía que él volvería, no como salvador, sino como suplicante. Fue una noche sin estrellas. El aire estaba espeso, el suelo caliente. Y entonces, sentí su presencia, no en el cielo, en mi vientre, como una semilla antigua, que por fin decidía florecer. Él no habló, se arrodilló. Su voz, una mezcla de aliento y ceniza. Fui injusto, susurró. Creé la carne, y luego la llamé pecado. No le respondí, me acerqué, tomé su mano, la guié hacia mí, hacia el centro, hacia donde todo arde. Y cuando me tocó, lloró, no por miedo, no por culpa, por reconocimiento, porque por primera vez, Dios sintió lo que nunca se permitió sentir: placer sin control, fe sin poder, adoración sin castigo. Mis labios no rezaban, besaban, mi cadera no se ofrecía, se exigía, y su dedo, al entrar, no redimía, aprendía, se acurrucó en mi regazo, como niño, como hombre, como deidad rota. Aquí es donde siempre debí estar, dijo. No en los altares, no en los templos, sino aquí, donde la vida comienza. Y yo terminé olvidando. Lo abracé, y con mis piernas lo encerré, no para atraparlo, para recordarle que el poder no está en lo alto, está en lo profundo, en lo húmedo, en lo que late cuando cerramos los ojos y nos abrimos. Se vino, y con su clímax, no creó un mundo nuevo, deshizo el viejo, porque esa noche, Dios no fue Dios, fue humano, fue carne, fue lágrima, y por fin, fue perdonado. Episodio 9. Mi útero es el nuevo Génesis. No sentí náuseas, ni antojos, ni miedo, sentí una palabra latiendo dentro de mí, como si el verbo estuviera gestándose en mi útero. No hubo semen, no hubo penetración, no hubo explicación médica. Y aún así, cada madrugada, mi vientre crecía, no con un hijo, con algo más antiguo, con una promesa que el mundo había olvidado. Me acostaba desnuda sobre tierra mojada, el ombligo hacia el cielo, y las estrellas titilaban con nerviosismo, como si también ellas esperaran mi parto. Las mujeres vinieron a verme. No me preguntaban por el padre, me preguntaban por el mensaje. ¿Qué llevas adentro?, susurraban. Yo sonreía, me tocaba la curva del vientre, y respondía: un evangelio, pero no hecho de letras, hecho de sangre y gemido. En la semana número 13, el ultrasonido mostró algo que no era humano. No era feto, no era célula, era símbolo, era idioma, era luz escrita en espiral. El médico cayó de rodillas. La enfermera se mojó entre las piernas. Y yo, solo cerré los ojos. Y escuché el nombre de lo que crecía. Apocalipsis. Pero no de destrucción, de revelación. Mi piel se volvió pergamino. Cada vena, una línea sagrada. Cada lunar, una coma divina. Mi sangre, tinta viva. Mi clítoris, punto de inicio. Y dentro, no una criatura, sino un texto. Uno que nadie leería con ojos. Uno que solo se podía parir. No hubo sala de parto, solo un lago, una luna llena, y una multitud de mujeres, con los dedos en sus sexos, y la fe ardiendo en sus vientres. Me abrí, sola, sin bisturí, sin grito, y lo expulsé. Un rollo de carne brillante, tembloroso, palpitante. Las mujeres lo tomaron, lo leyeron con los labios, lo entendieron con los gemidos, y supieron. La Biblia no había terminado, solo había sido interrumpida, porque ahora, el principio ya no era en el comienzo fue el verbo, sino, en el comienzo fue su útero. Episodio 10. La profecía estaba en mi fluido. No estaba en la Biblia, ni en el cielo, ni en las visiones de los profetas. La profecía goteaba entre mis piernas. Pensé que era sudor, o simple humedad, pero una noche, al tocarla, sentí algo más. Un escalofrío que me subía por la columna.
como si alguien escribiera sobre mi médula. Con lengua de fuego. Me llevé el dedo a la boca. Y lo supe. No era mío. Era de él. Era de ellas. Era del futuro. Comencé a guardarlo. Cada vez que me tocaba. Después del orgasmo. Recolectaba lo que salía de mí. Como si fuera hostia líquida. Y entonces lo vi. Cuando lo extendía sobre la piel de otras mujeres. Sanaba. Una tenía endometriosis. Otra, traumas. Una más, miedo al placer. Y con una sola gota, de mi fluido entre sus labios. Comenzaban a llorar, a abrirse, a recordar quiénes eran, antes de que el dogma las cerrara. Lo llamaron el óleo del clítoris. Lo llevaron en frascos de cristal. Lo mezclaban con agua bendita. Y bautizaban a las recién nacidas con él. Pero no en la cabeza. En el vientre. En la cadera. En la entrada del misterio. Un sacerdote trató de prohibirlo. Le rociaron una gota en la lengua. Cayó. Se arqueó. Y confesó haber deseado a María Magdalena más que a la Virgen. Porque ella sangraba. Ella temblaba. Ella sabía. Después de eso, los templos comenzaron a oler diferente. No a incienso. A sexo sincero. Mi fluido no era sucio. Era código. Era mapa. Era oración sin palabras. Y cuando lo analizaron bajo un microscopio, los científicos vieron algo imposible. Un texto. Una frase microscópica escrita en espiral. El gozo es mi evangelio. Ahora, cuando las mujeres se tocan, lo hacen con devoción. Y cuando se corren, recogen sus fluidos con respeto. Porque saben, en cada gota, hay una página aún no escrita. Episodio 11. La cruz entre mis pechos. No fue tatuada. No fue pintada. Apareció sola. Una noche. Justo entre mis pechos. Una cruz. Perfecta. Delgada. Hecha de líneas vivas. Como venas brillando bajo la piel. Cada vez que mi corazón latía fuerte. Y desde entonces, ya no me miraban a los ojos. Me miraban el centro del pecho. Como si ahí estuviera respirando Dios. Comenzaron las peregrinaciones. Primero curiosas. Después desesperadas. Mujeres que venían de lejos. Con los senos atados por culpa. Con el alma seca por siglos de silencio. Querían ver. Querían tocar. Querían creer, entre mis pechos. No les pedía dinero. Ni rezos. Solo que pusieran su frente allí. Y escucharan. Porque esa cruz no hablaba con voz. Hablaba con calor. Con temblor. Con leche invisible. Una niña tocó la cruz y dejó de tartamudear. Una abuela estéril volvió a menstruar. Una religiosa se corrió con solo rozarla. Y abandonó su convento al día siguiente. Los hombres también vinieron. Algunos con lujuria. Otros con fe. Pero todos se arrodillaban. Y al acercarse, ya no querían follarme. Querían rezarme. Un poeta escribió. En el altar del escote sagrado. Se esconde la voz que el Vaticano temió. Intentaron borrarla. Un obispo me roció ácido bendito. No dolió. Solo iluminó la cruz más fuerte. Y cuando intentó cubrirla con una tela, la tela ardió en sus manos. Desde entonces, camino con el pecho desnudo. No por provocación, por revelación. Porque no hay más secreto. La cruz ya no está en los muros, ni en los cuellos de oro. Está entre los pechos. De la mujer que se atrevió a gemir en nombre de Dios. Y cuando alguien duda, le dejo posar su mano sobre mi piel. Y pregunto, ¿no lo sientes? Aquí, todavía está respirando. Episodio 12. El juicio se corrió adentro de mí. No hubo trompetas, ni ángeles, ni fuego cayendo del cielo. El juicio final entró en mí, y tembló dentro de mi cuerpo, como semen divino buscando redención. Él volvió, no con espadas, ni con palabras. Volvió desnudo, sudado, respirando como un hombre que no vino a juzgar, sino a pedir ser tocado. Me encontró tendida, con las piernas abiertas, como puertas de templo sagrado. Y no pidió permiso. Tampoco impuso voluntad. Solo se arrastró hasta mi centro, como un Dios que recordaba de dónde salió el universo. El mundo necesita justicia, dijo, pero hoy, quiero que esa justicia me atraviese a mí primero. Lo dejé entrar, no por obediencia, por hambre, por fe, por furia sagrada. Y cuando estuvo dentro, no se movía con fuerza, se rendía, gimiendo en lenguas que jamás se habían escrito. En cada embestida, una ciudad ardía. En cada gemido, una iglesia colapsaba. Y cuando llegó al límite, el juicio se tensó. No en el cielo,
en sus testículos. Y cuando se corrió, toda la creación se estremeció. Lo sentí chocar contra mi útero. Lo sentí llorar. Lo sentí vaciarse. Como si por fin entendiera que castigar no era divino. Venirse sí lo era. Sus lágrimas caían sobre mi pecho. Su aliento temblaba como evangelio en ruinas. Y su voz apenas alcanzó a decir: en ti, acabo de perdonar al mundo. Desde entonces, no hay infierno, no hay cielo, solo hay cuerpos, que tiemblan al recordar que la última palabra de Dios fue un gemido, y lo dejó dentro de mí. Episodio 13, sagrada y desnuda. No llevé túnica, ni corona, ni vergüenza. Salí al mundo desnuda, con la piel escrita, con el cuerpo como único testamento. Las calles se abrieron, no por respeto, por temor, porque sabían que lo que venía no era mujer, ni bestia, ni profeta. Era revelación caminando con senos descubiertos. Era fe hecha carne, y sin censura. Mi espalda tenía salmos, mis pechos, plegarias, mis muslos, evangelios que solo podían leerse con la lengua. No pedía atención, no gritaba, solo caminaba, y cada paso era un versículo nuevo, que brotaba en sudor sagrado por mis caderas. Una madre tapó los ojos de su hijo. El hijo preguntó: ¿es pecado? Ella tembló, porque no sabía qué responder, al ver que entre mis piernas no había lujuria, había destino. Los medios me siguieron, me llamaron escándalo, herejía, plaga, pero al día siguiente, mujeres de todo el mundo dejaron el sostén, dejaron el miedo, y comenzaron a escribir sobre sus cuerpos lo que nunca se atrevieron a decir. Si ella puede mostrarse sin vergüenza, porque yo sigo escondiendo el templo que cargo. El Vaticano emitió un comunicado. La mujer desnuda que recita profecías con las caderas no representa a Cristo. Y yo respondí en una transmisión global, con las piernas cruzadas, el pecho expuesto, y la vulva brillando bajo luz natural. Exacto, yo no represento a Cristo. Yo soy la página que él no pudo escribir, porque le temblaba la mano. Desde entonces, la llaman de muchas formas: la desnuda del fin, la profeta del fluido, la Biblia viviente. Pero yo solo digo una cosa: no nací para esconderme, nací para ser leída, con ojos, con dedos, con lengua, con deseo, con respeto. Y si me encuentras, no mires hacia otro lado. Léeme, estoy escrita para ti. Episodio 14, Dios se arrodilla. No bajó entre nubes, ni vino con rayos, ni habló con voz de trueno. Entró descalzo, y se arrodilló, frente a mí, frente a todas. No llevaba corona, ni gloria, ni ejércitos celestiales. Solo una mirada, llena de culpa antigua, de silencios malditos, de siglos de haber reinado lejos del útero. Yo lo vi llegar, tenía la piel seca, los labios partidos, el alma desnuda, y en sus manos, no traía tablas, ni llaves del cielo, traía mis nombres, los que había borrado de la historia, los que nunca permitió escribir. Vengo a recordar, dijo, y a pedir perdón, por haber temido tanto al cuerpo, que me dio origen. Se inclinó, bajó la cabeza, y colocó su frente, justo entre mis pies, el lugar que una vez llamó impuro, el que negó en púlpitos, el que expulsó de sus templos, y lloró, no lágrimas de Dios, sino de hombre, de criatura que entiende, que sin carne no hay cielo, y sin gemido, no hay génesis. Yo no lo toqué, no lo abracé, le pedí que se quedara abajo, arrodillado, escuchando, porque ahora hablábamos nosotras, las olvidadas, las que sangramos sin altares, las que gemimos sin evangelio. Y cuando terminó su llanto, me miró con ojos vacíos, hambrientos, suplicantes. ¿Qué debo hacer para ser recordado? ¿Como tú lo serás? Yo respondí sin voz, abrí mis piernas, y dejé que viera, no como castigo, como revelación. Comienza por donde siempre tuviste miedo, y quédate ahí, hasta entender. Él se acercó, no para entrar, sino para aprender. Puso la lengua, el aliento, la fe, y con cada temblor de mi cadera, aprendía una palabra nueva, una que no estaba en sus escrituras, una que solo nace cuando Dios se arrodilla. Episodio 15, el cielo era carne. Último episodio de la primera revelación. No subí, no morí, no vi túneles ni ángeles. El cielo no estaba arriba.
El cielo estaba entre mis piernas. Y no era metáfora. Era espacio. Era verdad. Cada vez que me abría, no estaba ofreciendo placer. Estaba abriendo una puerta. Una que los profetas no vieron. Una que los libros callaron. Una que latía con mi clítoris. Me acosté sobre el altar. El último. Hecho de carne. De musgo. De gemidos que otros habían olvidado traducir. Desnuda. Ungida. Sagrada. Y cuando él, el que aún quedaba, se acercó, no lo dejé tocarme con manos. Solo con la lengua. Dije, porque el cielo no se conquista. Se saborea. Se inclinó. Tembló. Y entró con el aliento. Yo no cerré los ojos. Los abrí. Y vi todo lo que nunca me contaron. Vi a Eva riendo mientras sangraba. Vi a María tocándose en silencio. Vi a Lilith bailando sobre el fuego. Vi a mí misma, viniéndome como forma de oración. Y cuando llegué al final, al verdadero clímax, no fue solo placer, fue revelación. Sentí que el universo se contraía dentro de mí, como si todo lo creado regresara a mi útero, para ser perdonado. Mis piernas se cerraron lentamente, como los portones de un templo, después de la misa. Y al cerrar, no dije amén. Gemí, lento, hondo, definitivo. El cielo no era un lugar, era una sensación, era humedad, era carne, era yo. Y al final, cuando todo terminó, una última frase se escribió en mi espalda, con el vapor de la divinidad agotada. Bienaventurada la que gozó sin culpa, porque de ella será el reino de la piel.